Historias del universo. Episodio 28. El Rey del Cielo. La historia de Indra. Indra, el Rey del Cielo, se encontraba sentado en su trono y excesivamente orgulloso de su gran opulencia como señor de todos los planetas. Rodeado por grandes personalidades y cantantes celestiales con instrumentos musicales de dulce sonido. En ese momento, entró su maestro espiritual, Brihaspati, a quien respetan tanto los semidioses como los demonios. Pero Indra, pensando que, como venía todos los días, no había necesidad de ofrecerle mayores muestras de respeto. Pero Brihaspati, al ver la falta, abandonó la sala en silencio y regresó a su casa. Indra comprendió de inmediato su error y se condenó a sí mismo pensando: Mi maestro espiritual se ha disgustado conmigo. Qué lamentable es lo que acabo de hacer por mi falta de inteligencia y por mi orgullo debido a las opulencias materiales. Malditas sean mis riquezas. Los demonios aprovecharon la situación y comenzaron a adorar con gran devoción a su maestro espiritual, Sukracharya. Y con sus bendiciones aumentaron su fuerza y perdieron el temor a los semidioses. Los demonios tomaron las armas, declararon la guerra a los semidioses y los castigaron duramente. Indra, queriendo recuperar su trono, fue donde Brahma para tomar refugio. Y Brahma le respondió: Los demonios siguen fielmente las instrucciones de Sukracharya. De hecho, las personas que tengan una fe resuelta en la misericordia de los sacerdotes o devotos, de las vacas y de la suprema personalidad de Dios, Krishna, se mantendrán fuertes en sus respectivas posiciones. Sin embargo, ustedes, semidioses, han faltado el respeto a su maestro espiritual y han perdido poder. Mi instrucción es que acepten a Vishvarupa como maestro espiritual. Él es un sacerdote puro y poderoso, pero tiene la tendencia a ponerse de parte de los demonios. Entonces los semidioses fueron donde Vishvarupa y le dijeron: Hemos venido derrotados por nuestros enemigos y nos sentimos muy afligidos. Tú eres un sacerdote perfecto y a pesar que eres más joven, te aceptamos como maestro espiritual, pues con el poder de tu austeridad podremos derrotar fácilmente a los enemigos que nos han vencido. Vishvarupa respondió: Ustedes son los gloriosos dirigentes del universo entero, por lo tanto, no puedo negarme. Si un sacerdote desea alcanzar la felicidad ganando riquezas a través de su ocupación, debe de poseer una mentalidad muy baja. Por eso dedicaré mi vida y mis posesiones a satisfacer sus ruegos. El excelso Vishvarupa, con gran entusiasmo y atención, llevó a cabo las actividades sacerdotales y, producto de su inteligencia, compuso una oración protectora llamada Narayan Kavacha.
Gracias al mantra, Indra declaró la guerra a los demonios. Los venció y disfrutó de toda la opulencia del universo. La aparición del demonio Vritrashura. Vishvarupa estaba emparentado con los semidioses por parte del padre y con los demonios por parte de la madre. De modo que en el fuego de sacrificio ofrecía mantequilla clarificada en nombre de los semidioses, pero sin que éstos lo supiesen, también ofrecía oblaciones a los demonios. Indra se dio cuenta de las ofrendas secretas de Vishvarupa y, aterrado ante la idea de ser vencido por los demonios, con mucho enfado, cortó la cabeza a su maestro espiritual. Pero Indra luego se arrepintió y juntó sus manos aceptando cargar con la reacción pecaminosa. El padre de Vishvarupa, amargo por la muerte de su hijo, realizó una ceremonia ritual para matar a Indra. Pero al ofrecer oblaciones en el fuego de sacrificio, cometió un error en la pronunciación del mantra. Y en vez de decir, el guerrero que matará a Indra, dijo, el guerrero que Indra matará. Entonces surgió del fuego el cuerpo de Vritrashura. El demonio era alto y negruzco, sus ojos eran tan hirientes como el sol, y sus colmillos largos y afilados que parecían devorar el universo entero. Los semidioses, encabezados por Indra, atacaron al demonio con sus soldados y le dispararon con sus arcos y flechas. Pero Vritrashura se las tragó todas y venció a los semidioses en la batalla. Los semidioses, llenos de angustia, se reunieron para ofrecer oraciones al Señor Supremo. Y al finalizar, la Suprema Personalidad de Dios apareció primero en sus corazones. Y luego entre ellos. El Señor tenía una actitud sonriente y con ojos como los pétalos del loto que florece en otoño. Los semidioses se sintieron abrumados de felicidad, ofrecieron reverencias y dijeron lo siguiente: Acéptanos como tus sirvientes eternos y sé compasivo con nosotros, librándonos de la ansiedad y el sufrimiento que Vritrashura causa en lo más profundo de nuestros corazones. El Señor deseaba que los semidioses orasen pidiendo servicio devocional puro, pero estos, llenos de deseos materiales, oraron por la oportunidad de matar a su enemigo. Sin embargo, el Señor Supremo respondió: Indra, te deseo toda buena fortuna. Mi consejo es que acudas al glorioso santo Dadichi. Él ha alcanzado grandes logros en cuanto a conocimiento, votos y austeridades, y su cuerpo es muy fuerte. Pídele su cuerpo como caridad sin más demora y luego construye un rayo con sus huesos. Así
podrás matar al demonio Vritrashura. Los semidioses fueron ante Dadichi y le pidieron que les diese su cuerpo como caridad. Entonces, Dadichi respondió: En el mundo material, todas las entidades vivientes están muy apegadas a su cuerpo. Por lo tanto, ¿quién estaría dispuesto a entregar su cuerpo como caridad? Los semidioses respondieron: Las personas piadosas como tú pueden darlo todo por el bien de los demás, incluso sus propios cuerpos. El gran sabio Dadichi dijo: Soy un alma espiritual, y este cuerpo, que una vez muerto es comida para chacales y perros, en realidad no me hace ningún bien. Solo puede utilizarse durante un breve periodo de tiempo y puede morir en cualquier momento. Quien no sacrifica su cuerpo temporal por causas superiores, como los principios religiosos o la gloria eterna, hasta los seres inmóviles se compadecen de él. De este modo, el sabio Dadichi abandonó el cuerpo material denso. Y los semidioses fabricaron un rayo con sus huesos.